que nos bendice y es la que nos edifica, Dios Padre amado. Yo te doy gracias por él, te doy gracias por cada uno de los que estamos en este precioso ministerio, Dios, de pastorear tus ovejas, Dios. Gracias, mi Rey amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Pastor Álvaro. Vuelvas, muchas gracias. Amén. Bendito sea el Señor. Amados pastores, con todo el respeto, vamos a cerrar. Entramos, ya estamos en grabación, aleluya. Así que le pedimos al pastor Quique que en el nombre de Jesús el tiempo es suyo, pastor, y que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, nos ayude a nosotros también, en nombre de Jesús. Tengo que compartir la pantalla, pero dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir. ¿Cómo así? Enseguida le llamo al maestro técnico. Sí, al técnico. Al técnico ingeniero. Auxilio. Así es, porque si les digo técnico, entonces no me conviene, mejor ingeniero. No puedo. Bueno, ahora a lo mejor sí. Ya tenemos al ingeniero aquí. Pastor, disculpen, pastor, mientras que arreglen ahí les comento que yo ahorita me estoy apartando o retirando porque tengo clase, ¿oyeron? Pero lástima que no voy a escuchar el mensaje completo. Después lo escucha, amada. Ok. Bueno, estamos hablando sobre nuestros tiempos proféticos. Y lo que voy a hacer es algo rapidito aquí porque me toca hoy hablar un poco sobre el nuevo orden mundial. Pero el nuevo orden mundial es algo que no comenzó ayer ni antes de ayer, es algo que viene desde bien atrás. Y para eso quiero hacer ¿cómo se llama? Un repaso rapidito aquí. En la primera conferencia pues hablamos de esta carta que tenemos aquí, que es una historia, es una carta genealógica, y lo interesante aquí es lo que sucede con Noé en el año del diluvio. Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Noé le echa, por decirle así, una maldición al hijo de Sem, al hijo de Cam, que es Canaán, y de Canaán salen Sidón y los heteos, y la palabra et quiere decir terror, o sea que estos son los terroristas de hoy en día, pero de esa línea de Cam viene Sodoma, Gomorra, el Jebuseo, el Amorreo, todos los feos, pero esta línea se distingue por una depravación en la vida de ellos, por un desorden total. Entonces Noé le dice a su hijo Cam, maldito sea Canaán, que es el nieto, siervo de siervos será sus hermanos. Y dice, bendito de Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces lo que vemos en esta carta es que cuando Abraham recibe el llamado de Dios o le hace caso a Dios al negocio que el Señor le propone, ven que te voy a llevar a una tierra, lo que Abraham hace es 400 años más tarde, más o menos, es ir a la tierra de Canaán, o sea, a materializar la profecía de Noé, de que Canaán sería su siervo. Ahora, a Abraham le dice que no se confunda, así que no,
confunda, no, es decir, que no se mezcle con la gente de Canaán porque son unos paganos que son malos. Es que hay una maldición sobre ellos. Y entonces, de siervo, de servidumbre, de pobreza y todas estas cosas. Entonces, Abraham se mantiene ahí y Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a su hijo Jacob, Jacob tiene 12 hijos, de los cuales José es uno de ellos. A José los hermanos por envidia lo quieren matar, lo tiran a un pozo, lo venden como esclavo y se lo llevan a Egipto. Cuando hay un hambre en la tierra, años más tarde, voy bien rapidito, años más tarde hay un hambre poderosa ahí en la tierra de Canaán, y entonces la familia de Jacob tiene que salir a buscar comida a Egipto, y cuando llegan a Egipto se encuentran a alguien que les da comida, protección y todas estas cosas, y que más tarde se dan cuenta que es José, el hermano de ellos, que ha llegado a ser segundo de Faraón. Esto es importante porque segundo de Faraón quiere decir que él estaba en control del imperio. Él hacía lo que le daba la gana. Él era el jefe de las Fuerzas Armadas, él era el jefe de la agricultura, él era el jefe de todas las cosas. Es más, Faraón lo utilizó porque por la habilidad de interpretar sueños de José, que Dios le reveló lo que venía, y Faraón utiliza el conocimiento de José para que su reino prospere en tiempos difíciles. Pero entonces José le dice a sus hermanos: no se preocupen, no estoy bravo con ustedes por lo que me hicieron, es que Dios quería, Dios estaba planeando la protección de vosotros en este día en particular, que hay hambre allá en la tierra, me los traen acá y yo estoy dispuesto a ayudarlos. Y así se da la cosa. José los pone en el delta del Nilo, y entonces, que es el área de producción, y en el delta del Nilo ellos vienen a ser los grandes mercaderes y los dueños del negocio. Bueno, muere José, muere el faraón, y con los años, pues, los egipcios lo que hacen son esclavizarlos a ellos. Ahora son esclavos. Viene Moisés, Dios levanta a Moisés. Moisés recibe el llamado de Dios para ir a rescatar a sus hermanos. Y Moisés había sido creado en la casa de Faraón. Sin embargo, cuando él se da cuenta quién es, entonces recibe el llamado de Dios y libera al pueblo. Cuando el pueblo regresa va en regreso hacia la tierra prometida, aquí donde viene el concepto de tierra prometida, es la salida de Egipto a una tierra que Dios le había prometido a Abraham, su padre original. Y este concepto de la tierra de Canaán se convierte, o se le da a lo que se llama hoy en día, desde aquel momento, la tierra prometida. Entonces ellos van y regresan a la tierra, y en la tierra conquistan la tierra, porque Dios les dice que tienen que conquistar la tierra. La salida de Egipto es una celebración muy grande que se llama la Pascua, y ese era algo bien especial porque representa la salida de Egipto. Más tarde nos damos cuenta que le dan 7 fiestas que ellos tienen que celebrar. Entre ellos está esa Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos. Son 7 fiestas bien especiales. Nosotros los conocemos por estos nombres, pero son fiestas de agricultura. Entonces, como que pierden el significado profético de esta fiesta, sino más bien es una celebración y un agradecimiento a Dios por las cosas que están pasando en la vida de ellos. Cuando ellos regresan a la tierra, viven regidos por la ley que Moisés les entrega a través de jueces inicialmente, y primero es Josué el que los controla, es el jefe del grupo, y después vienen los llamados jueces, los cuales Josué es uno de esos jueces, el primero, y ellos siguen las reglas de esos 10 mandamientos, de los cuales están las leyes de la tierra. Había un concepto que ellos tenían que trabajar la tierra 6 años y dejarla descansar el 7º año, hacer eso 7 veces,
y en el año 49 había un año de reposo para la tierra más un año 50 que era el año de jubileo. En ese año de jubileo algo tremendo pasaba, todo el mundo regresaba a su tierra, todos los que habían tenido que hipotecar la tierra o etcétera, porque los negocios no le habían ido bien. En ese año de jubileo todo el mundo regresaba a su tierra, las deudas se cancelaban y todas estas cosas automáticamente se perdonaban. Esto es un concepto que en nuestros días es algo que sucede milagrosamente, pero era algo que pasaba cada 50 años ahí en Israel. Entonces, pero lo menciono porque estos son conceptos que nosotros desconocemos y no miramos a poder disfrutar de ellos, principalmente porque no celebramos estas cosas. Entonces, bueno, vienen los jueces, el pueblo, el pueblo, bueno, el pueblo hace estas celebraciones y los jueces lo animan a que lo hagan. Pero viene el rey Saúl, el pueblo quiere tener rey, entonces le ponen un rey, eligen a Saúl. Saúl fue alguien que vino, como quien dice, democráticamente, ese sistema no servía, porque a Jacob Dios le había revelado lo que él quería, cómo quería que su pueblo fuese, cómo quería que sus hijos trabajasen. Jacob, pues, acuérdense, es el nieto de Abraham, Isaac, y Jacob es nieto de Abraham. Y Jacob, Dios le da las directrices de que los reyes, perdón, Jacob voy demasiado rápido y me estoy saltando cosas. A Jacob Dios le da instrucciones que sus 12 hijos van a tener 12 misiones diferentes, uno de cada uno. Por ejemplo, a la hora de que Jacob va a morir, los llama y les dice: ven acá, muchachos, que yo quiero decirles lo que va a pasar con ustedes en los tiempos del fin. O sea, en nuestros tiempos, porque nosotros vivimos en los tiempos del fin, de acuerdo a muchos pasajes en la Biblia que nos designan después de Pentecostés como los postreros tiempos. Y estos postreros tiempos hoy en día son más postreros, tienen 2000 años de ser los postreros. Y por las revelaciones que recibimos a través de la palabra nos damos cuenta que hoy nosotros vivimos en los tiempos, ya en los últimos tiempos. Y para este tiempo Jacob le da profecías a sus hijos. Entre ellos dice que de Judá van a venir los reyes, y ciertamente David proviene de Judá, pero Saúl no era de la tribu de Judá, Saúl era de la tribu de Benjamín, por lo tanto se convirtió como en un desastre, pues, y tuvo que dejar ese ministerio de rey. Dios lo reemplaza con David, y a partir de David ciertas cosas comienzan a pasar en la tierra. Ahora ya ellos están en la tierra prometida. Sin embargo, no siguieron las directrices de la ley de la tierra, que tenían que trabajar 6 años y dejarla descansar 1 año. Entonces, pero con David, David construye el imperio. David es un guerrero y las 12 tribus ya habían conquistado la tierra, pero David organiza esto como un reino de verdad, y entonces Israel se fortalece como una nación grande y batalladora. O sea, conquistan los terrenos de alrededor y crecen a lo que Dios quería del tamaño que ellos fueran. Pero David quiere hacerle una casa a Dios, quiere hacer un templo, un lugar de adoración, un lugar donde ellos puedan dar gracias a Dios. Sin embargo, Dios no lo permite que él lo haga. Él le dice que su hijo Salomón, que es el hombre de paz, porque David había sido un guerrero y había derramado mucha sangre, no le correspondía construir el templo. Sin embargo, David provee todos los materiales y todos los dineros necesarios para el templo. Salomón agarra como quien dice, ese pago inicial o esa ayuda que su padre le da, y comienza a construir el templo, siempre y cuando le sigue las direcciones a Dios, porque él al principio de su reinado le pide a Dios que le indique
cómo hacer estas cosas. Y él le pide algo que se llama sabiduría. Y Dios le da sabiduría y le dice que, bueno, porque no pediste ejército, no pediste dinero, no pediste esto, no pediste el otro, yo te voy a dar sabiduría, te voy a hacer el hombre más sabio. Y esto es importante aún para nuestros días, porque este movimiento del nuevo orden mundial es un movimiento que se fija en esa sabiduría de Salomón y en ese poder que Salomón tenía y en esa habilidad que Salomón tenía de lograr que los reinos vecinos le trajeran oro y le trajeran y le trajeran y le trajeran, y él crecía y crecía y crecía de tal manera que su peso se lo pagaban en oro las naciones de alrededor. Esto es algo tremendo. Entonces, este movimiento del nuevo orden mundial anda tras ese conocimiento de qué era lo que Salomón tenía. Entonces, pero bueno, Salomón, pues, siguiendo en la historia, y lo vamos a dejar ahí un paréntesis para entrar más tarde en cómo se desarrolla este conocimiento y todo este misterio de Salomón. Entonces, Salomón tiene un hijo que se llama Roboam y Roboam no quiere seguir el consejo de los ancianos del pueblo que están ya cansados de los impuestos y estas cosas, y sigue él el consejo de sus consejeros, de sus asesores que le dicen, no, dale más plomo a esa gente, que cóbrale más plata, ponle más impuestos, no sé qué cosa. Eso crea un distanciamiento o un descontento entre el pueblo, que lo que logró con ese consejo Roboam fue que el pueblo se dividiera, la nación se dividiera, como en una guerra civil. Y la nación se divide en lo que se conoce el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se conoce como la casa de Israel. Escúchame bien, la casa de Israel es como se conoce el reino del norte, y el reino del sur se conoce como el reino de Judá, donde está el templo, donde está el rey, donde hay que llevar los diezmos, donde hay que y las ofrendas y todas las cosas a la casa de Jehová. Y ese era el problema con el reino del norte y Jeroboam, que llegó a ser el líder, donde decía, yo no le llevo un real más a ese tipo, y él está demasiado rico allá, y encima de eso nos quiere seguir desplumando acá. Entonces, ellos se separan, y Jeroboam construye una ciudad que se llama Samaria, que todos conocemos, el samaritano, el buen samaritano, y en realidad es una ciudad muy mala, de bueno no tenían nada. Ellos hicieron otro templo paralelo allá, y lo que eso se convirtió fue en un templo pagano y donde habían sacrificios de niños, etcétera. Eso fue un desastre. Por esa razón, Dios permitió que el imperio asirio, que eran unos vecinos que estaban por ahí, o los asirios, llegaran, invadieran el reino del norte y los llevaran, los llevaran cautivos y los regaran por todo lo que es el norte de Turquía, el mar Caspio, Mar Negro, todo eso por allá, lo que era el sur de la Rusia de hoy en día y todas esas cosas. Y entonces permaneció el reino de Judá por 300 años más. Cuando viene Jesús, por 300 años más. Entonces, por este asunto de la tierra, el profeta Jeremías le dice que no habían cumplido con el trabajar la tierra 6 años y dejarla descansar 7, hacer eso 7 veces, y en el 49 años hacer un gran jubileo, una cuestión ahí. Todos esos mandamientos se fueron se les olvidaron. Y sobre todo porque ya no estaba el reino del norte, ya no estaban las 10 tribus de Israel, que eran los que tenían que practicar también ese concepto de la ley de la tierra, sino más bien el profeta Jeremías, lo que él dice en el 25, que toda esta tierra será puesta en ruina y espanto y servirá a las naciones, a los reyes de las naciones, por espacio o el rey de Babilonia va a venir sobre ellos y ellos van a estar en Babilonia como esclavos por 70 años. Eso es lo que el profeta Daniel, que es uno de los capturados cuando Nabucodonosor vino a Jerusalén y se los llevó prisioneros para Babilonia. Aquí, la razón por eso es precisamente el misterio de Salomón. Nabucodonosor, que era un rey grande, Babilonia era un imperio ya,
quería saber cuál era las cosas que tenían Salomón. Entonces él se llevó toda la gente culta, la gente que podía pensar, y se los llevó y los trató bien, y él estaba detrás de este conocimiento. Por eso es que Daniel, Isaías, toda esta gente fueron llevados allá porque eran pensantes. Y más tarde en el libro de Daniel nosotros nos damos cuenta que el rey sabe que Daniel es una persona especial de un espíritu superior. Daniel le interpreta un sueño famoso que tiene Nabucodonosor, y mientras Daniel está allá en Babilonia, Dios le da la revelación de cómo va a ser la vida del planeta entero, porque le da lo que el futuro trae a las naciones del mundo, y también le da al pueblo de Israel, porque Daniel dice, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? En 9, versículo 1 al 2 dice que él estaba buscando en el profeta Jeremías la razón por la cual y la cantidad de años por la que ellos tenían que estar esclavos. Y él se da cuenta que eran 70 años. Entonces él comienza a orar, y la palabra dice que enseguida se le encargó al arcángel Gabriel que fuera a enseñarle, a instruir a Daniel sobre estas cosas. Entonces, cuando viene Jesús a la escena, ya han pasado los años, los 70 años de destierro en Babilonia, y han regresado a la tierra a edificar la ciudad y a edificar el templo. El templo que tenía que estar preparado para la venida de Mesías. Todas estas cosas, Dios las comunica a través de los profetas, especialmente el de Daniel, que dice la cantidad de años de cuando Mesías va a venir. Entonces, y le dice que iba a ser un periodo de 70 semanas sobre el pueblo y sobre la ciudad, y va a venir la orden para Mesías, pero que a Mesías le van a quitar la vida. Eso es en el versículo 26 de Daniel 9. Entonces, cuando Mesías llega, ¿okay? Cuando Mesías llega a la escena, ya el pueblo, él llega a Jerusalén, que es la ciudad judía, o donde está el templo de Salomón, que fue destruido, pero ahora ha sido reconstruido por Herodes el Grande. La ciudad está funcionando nuevamente, y cuando Jesús llega, ¿se acuerdan que Jesús, alguien le pide a Jesús que le haga un milagro? Esta mujer, una samaritana, le pide que le haga un milagro, y Jesús le dice, no, porque yo he sido enviado a los hijos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, a nosotros nos llega eso como que, claro, él venía para la nación de Israel, pero Juan nos dice en el Evangelio de Juan que a los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? Judíos. El judío. Él vino a los judíos no lo recibieron, pero a todo el que le recibieron, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que los judíos quedaron como excluidos. Y cuando él dice las ovejas perdidas de la casa de Israel, la historia nos dice que esta gente que ha sido dispersa por allá, por el norte y Europa, y toda esta gente que son los que han recibido la palabra de Mesías, son los que hoy día son los cristianos. Entonces, porque la palabra de Dios, porque tenemos que pensar positivamente en esto, que si los judíos no lo recibieron, entonces ¿quién lo iba a recibir? Pues lo iba a recibir aquel que él mencionó, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso es lo que la iglesia en realidad en su gran mayoría son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta cosa yo sé que es un poco temeraria, por decirlo, por asumir algo así, pero cuando nosotros vemos la historia de las naciones y vemos el flujo de qué fue lo que pasó en la historia, nos damos cuenta que esas ovejas perdidas de la casa de Israel tienen que ser esos tipos de las 10 tribus que todavía no se conocen por dónde andan. Entonces, hasta que el profeta Ezequiel, que también es contemporáneo de Daniel y contemporáneo de Jeremías, Ezequiel le dan una revelación que nosotros hoy en día hemos recibido, pero que no la hemos entendido al 100%. Y esto es importante para este movimiento
del nuevo orden mundial. Por eso estoy repasando estas cosas y por eso tenemos esta cuestión. Si usted no tiene esto, usted me manda a mí su correo, yo se lo voy a mandar, porque no sé qué le pasó a la hermana que no está recibiendo, algún tecnicismo hay ahí, pero le mando esto. Ahora, Ezequiel, versículo 37, versículo 10, dice que el valle de los huesos secos, en el versículo 11 del capítulo 37, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Entonces, este versículo se lo aplican a los judíos. Pero los judíos, ¿cuándo fueron con los huesos secos? Ellos, aquí dice que nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Los judíos nunca han perecido. Ellos siempre han estado sobre la faz de la tierra. Ellos siempre se han identificado. Y la razón por la que se han identificado es precisamente por cumplir los mandamientos de Dios, por cumplir el sábado. Más tarde le voy a dar una escritura. Y todo eso es parte de este movimiento del nuevo orden mundial. Ahora, en este Ezequiel 37, Dios le dice al profeta Ezequiel que agarre 2 palos, y en un palo le dice para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros, y el otro palo para José, en el palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Entonces, en esta profecía Dios dice que esos 2 palos Él los va a juntar y más nunca van a ser 2 naciones, van a ser una sola nación en su mano. Ciertamente, si vemos lo que pasó con los hijos de Salomón, la nación se dividió en 2, una al norte, la otra al sur. Ahora, varios cientos de años más tarde, Dios le dice, o varios miles de años más tarde, Dios le dice a Ezequiel, le dice, Ezequiel, estos 2 palos van a ser uno solo en mi mano, pero es el palo de Efraín. Y si nosotros no entendemos que Efraín, hijo de José, José fue el designado primogénito de las 12 tribus, no era el primer hijo, así como Jacob no era el primer hijo y sin embargo él fue el primogénito. También en el caso de sus hijos, Jacob designa a José, que era el último en la fila, que fuese él el primogénito, y eso se refleja, se ve de una vez, se materializa de una vez, porque él llegó a ser el segundo en control. El primogénito siempre es el que tiene el poder y el que tiene la abundancia y el que tiene el mandato y el que manda y hace y construye y todas estas cosas, el hombre del billete. Y José llegó a ser el hombre del billete en Egipto. Entonces, la otra era que para de Judá venían los reyes, y ciertamente Jesús viene de Judá, pero el primogénito de Jacob es José, y José le pasa su primogenitura a Efraín, que también es el segundo hijo frente a Manasés. ¿Se acuerda cuando Jacob tiene que cruzar las manos para bendecir los hijos? Entonces vemos que aquí hay algo, y Efraín es el primogénito, el dueño de la riqueza, el dueño de la bendición de Dios, el dueño él es el CEO o el jefe de la junta directiva de la empresa. Pero Efraín es uno de esos que se van en las 10 tribus y se pierde. No sabemos dónde está Efraín, o no se sabía hasta dónde estaba Efraín. Hasta este capítulo 37, donde los 2 dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Bueno, hay un movimiento para acercarse a lo que es los judíos hoy en día, que por naturaleza está obvio que los judíos no han aceptado al Mesías Jesús. Algunos judíos sí lo han aceptado, pero en su denominación judía, en su país judío, ellos no son cristianos. Sin embargo, hay un movimiento hoy en día que nos está haciendo a los cristianos que tenemos que judaizarnos, a comenzar a hablar el Yeshua HaMashiach, a todo esto, a usar el talit y todas estas cosas que no son más que una doctrina judaizante, porque vamos a tener que prácticamente hablar hebreo para poder entrar. Sin embargo, esta escritura aquí me dice que mi siervo David será rey sobre ellos. El siervo David está rey sobre nosotros ahora mismo, que somos los creyentes en Cristo Jesús. Cristo es el hijo de David y él es el rey de reyes y señor de señores. Entonces, esta parte del versículo 24 ya se está cumpliendo sobre un pedazo de estos palos que no sabemos,
que es el palo de José, porque el palo de Judá obviamente no ha venido a hacer David su rey. Entonces, porque el hijo David el rey allá atrás y la estrella de David, todas estas cosas, son los reyes ahí en Israel definitivamente. Pero el hijo de David no es rey sobre ellos. Y eso es lo que quiero que vean. Y aquí están hablando del hijo de David. ¿Ok? Entonces, esto es como una, y ahora vamos a ver que es como una parábola lo que está pasando aquí, para que vean, no perciban y para que oyendo no entiendan qué es lo que está pasando. David obviamente murió, lo enterraron y los huesos están allá. Pero el hijo de David vive hoy en día. Así que el que va a ser rey sobre los judíos, ¿ok? Va a ser el hijo de David, que es Jesús. Yo creo que eso es fácil de entender. Y entonces dice, y haré con ellos un pacto de paz, pacto perpetuo, lo que se llama el nuevo pacto. Tú y yo somos parte de este nuevo pacto. Los que no son parte de este nuevo pacto son los judíos de hoy en día. Así que ese movimiento, por favor, hay que detenerlo un poco, porque lo que hay que hacer es atraer a los judíos para que vengan hacia el cristianismo, no el cristianismo hacia el judío. Y en esto, con eso allí, nos vamos entonces para lo que quiero comenzar hoy. Y en lo que quiero comenzar hoy es la segunda parte y quiero comenzarlo con, estamos viendo las notas, ¿verdad? El segundo taller lo he denominado el trigo y la cizaña. Esto es una parábola. Pero yo quiero que ustedes mantengan los ojos abiertos sobre este asunto del trigo y la cizaña, porque está claro como el agua, pero escondido para mucha gente. En el capítulo 4 de Marcos, del 1 al 20, está una parábola que el Señor, mira lo que dice el Señor, versículo 13 del capítulo 4, le dice a los discípulos, ¿cómo no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues, si no saben esta parábola, cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esto es básico para entender el resto de las parábolas que Jesús nos da. Y vamos a hacerla rapidito aquí. Dice, por eso le puse aquí, Marcos 4, del 1 al 20, la parábola, en español se llama la parábola del sembrador, pero en inglés se llama The Parable of the Soils. Soils quiere decir tierra. Estoy utilizando el inglés y el español porque es lo que estamos más relacionados. El francés, el italiano, todas esas cosas, es prácticamente lo mismo. Pero para nosotros es la parábola del sembrador. Para el mundo inglés es la parábola de las tierras. Entonces, cuando leemos la palabra, mira lo que dice Jesús, ¿cómo es que no entiendes la parábola? Si nosotros mantenemos el concepto del sembrador, vamos a perder la esencia de esta parábola. Aquí dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y tú asumes que es Dios, pero no es Dios, sino, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Primero, en el versículo 15 de Marcos 4 te dice el primer tipo de tierra, que dice que son donde el sembrador comienza a sembrar la semilla, uno que cae junto al camino, a quien Satanás le saca la semilla. Dice que cae en el corazón de la gente, reciben la palabra, pero que el demonio, el diablo, le mete la mano en el corazón y le arranca la semilla, la palabra que se le ha predicado. El segundo versículo 16 es otro tipo de tierra que se llama los pedregales, y ahí la semilla cae y sale, pero es de corta duración porque no tiene raíz. Cuando viene la tribulación y los problemas, los hacen tropezar. Eso es como dice fuego de capullo, que mucha gente llega a la campaña, gloria a Dios, aleluya, saltan y todas las cosas y se caen y reciben el espíritu. Esto, yo no sé si reciben el espíritu o qué, pero el asunto es que están muy emocionados. Pero cuando se va a la campaña, para su casa, el otro, y a la semana, 2 semanas, 3 semanas más tarde, ya no quieren saber más de lo que es esa campaña. El tercer tipo de tierra, dice, son los espinosos. El terreno espinoso son aquellos que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y eso pasa mucho en muchas iglesias, donde la gente va a la iglesia y recibe la palabra, pero comienza, tiene que traer el diezmo, y entonces traen el diezmo y no le alcanza la plata para las otras cosas. Y aquí hay tú sabes, un lleva y trae y un problema, y la gente comienza
a decir, no, ve, esto asunto del diezmo, no, yo quiero el carro, yo quiero que pagarle tengo que pagar mi casa y yo he trabajado para tener esta casa y yo me voy mejor a mantener mi casa y a mi familia y los zapatos y la ropa de mis hijos y la escuela y no sé qué cosa. Yo no tengo tiempo para la iglesia porque lo que hacen es quitarme la plata. Entonces, esto es prácticamente ese tipo de gente y dejan la iglesia. Hay un cuarto tipo de tierra, dice, la tierra buena, los que reciben la semilla y producen. La gente que recibe la palabra se quedan en el ambiente de Dios y ellos comienzan, Dios los utiliza y comienzan a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, esta parábola no es del sembrador que tira la semilla. Esta es una parábola que tiene que ver con la tierra donde esa semilla cae. Y usted dirá, bueno, pero claro, ¿no? Pero es que cuando tú coges el concepto este de aquí del sembrador y tú se lo aplicas al Señor, se pierde entonces la obligación o la producción o el resultado de lo que Dios está sembrando en la persona, que puede ser una de estas 4 tipos de tierra. Y lo que te dice también es que cuando tú predicas la palabra, de cada 4 personas que te oyen, una queda. Las otras se pierden por alguna razón u otra. O más tarde quizás en su vida vuelven y regresan, porque a veces cuando la palabra sale de la boca de Dios, sale de la boca del Espíritu Santo, que es el cuerpo de Cristo, que sale de la boca del predicador y entra en la persona, esa palabra va a tener y a producir aquello para lo que fue enviada. La persona puede ser un tipo de eso de junto al camino, o un tipo de pedregal, o un tipo de espinoso, sea como sea. Pero cuando hay un llamado, cuando esa persona tiene un llamado de Dios y ha sido, y es un término que no le gusta a mucha gente, ha sido predestinado para ser un obrero en la iglesia o hacer algo productivo en la iglesia, esa persona va a regresar. Pero esta parábola es sobre esos 4 tipos de tierra. Ahora, ¿cómo no sabéis esta parábola? Tienen que entender esta parábola, dice el Señor en el versículo 13, porque en el versículo 11, echamos para atrás un poquito de Marcos 4, dice, a vosotros os es dado el saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábola. Pero ¿a quién le estaba hablando Jesús en ese momento? ¿Estaba hablando en Barranquilla o estaba hablando en Buenos Aires o estaba hablando en la ciudad? No, estaba hablando entre los judíos. Y dentro de los judíos él dice, a vosotros que están aquí conmigo, porque esta gente escuchó la parábola y ellos se regresaron al Señor y, bueno, Señor, yo quiero saber qué es lo que esta cosa es. Entonces, ustedes que están aquí, a ustedes se les da a conocer. Tú tienes que investigar. Cuando tú recibes enseñanza, cuando tú recibes algo de Dios, tú tienes que sentarte a reflexionar con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue enviado para que te enseñe a ti. Y tú tienes que regresar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a hacer entender lo que acabas de oír. Porque si tú no haces eso, entonces te va a pasar lo que dice aquí. Dice, para que viendo, vean y no perciban. Wow, este tipo está hablando y no, pues no me gusta. Y oyendo, oigan y no entiendan. No le entiendo nada a lo que este socio me está hablando. ¿Pero por qué es eso? Porque el Espíritu Santo es el que está encargado de instruirte a ti. El pastor puede agarrar un serrucho y raca, abrirte el cráneo en 2 y meterte todo el conocimiento y después te sella. Pero es el Espíritu Santo el que está encargado de ampliar tu entendimiento, de abrirte tus ojos espirituales para que tú te conviertas en una tierra buena, para que des la semilla que te están dando, produzca al 30, al 40, al 60 y al 100 por uno. Ahora, en Mateo 13 viene otra parábola y esa es nuestra parábola. Y yo quiero que el Señor nos abra los ojos espirituales para ver lo que está pasando aquí. Porque esto es algo que el Señor lo dijo hace 2000 años y está muy activo en nuestros días. Dice, el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de los cielos es el lugar donde Jesús es el rey. ¿Ok? No es el pastor el rey, no es el obispo el rey. No, Jesús es el rey.
el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla en su campo. Luego vino el enemigo, más tarde dice, es en el versículo 24, y sembró cizaña. Cuando el tipo se fue y terminaron, esa noche viene el enemigo y siembra una mata que se llama, una semilla que se llama la cizaña. Versículo 37 viene la interpretación de la parábola. El sembrador es Jesús. Él es el que siembra esto. No es lo mismo que el sembrador es el que siembra la palabra. Ese somos tú y yo que sembramos la palabra. Pero acá el que siembra, bueno, sí, pero yo lo hago porque Jesús me manda. Bueno, sí, gloria a Dios, aleluya, que tú estás haciendo el instrumento del Espíritu Santo. Pero esto tiene un carácter muy carnal aquí, del hombre carne y hueso que somos nosotros. Y tiene que ver qué clase de semillas está sembrando. ¿Ok? Entonces, y es precisamente esto aquí, el reino de los cielos. Jesús viene y siembra una palabra. Pero, y el campo ese es el mundo. La buena semilla, está el versículo 37 de Mateo capítulo 13. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla en esta parábola somos tú y yo. ¿Ok? Somos los hijos del reino. El enemigo, el que viene con la cizaña, es el diablo. Y la cizaña son los hijos del malo. La cizaña no es la semilla. Escúchame bien, no es la semilla. La cizaña son los hijos del malo. Y el sembrador es Jesús. Y la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña, que es la mala semilla, son los hijos del malo. Entonces, Jesús siembra a aquellos que tienen lo que hoy conocemos como la sana doctrina. Qué bonito esa expresión, la sana doctrina. Detrás de él, esa noche viene otro grupo, viene otro señor que se llama el diablo, el enemigo, y siembra una cizaña, siembra a sus hijos. ¿Y qué pasa? En el versículo 30, bueno, los discípulos le dicen, bueno, pero vamos a recortar esa cizaña. Y Jesús les dice, es que comenzó a llover y estaba escuchando un ruido raro. Y Jesús les dice, no, vamos a dejarla que crezcan juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea, hasta el fin. La cizaña está creciendo junto con el trigo, o los hijos de Dios están creciendo junto con los hijos del maligno. Desde esta parábola, desde que Jesús habló esa parábola, estamos hablando hace 2000 y pico de años. O sea que hay un mundo, hay un reino, porque te dice el reino de Dios, el reino de los cielos es una hortaliza. Escúchame, el reino de los cielos es una hortaliza donde hay buenas cosas y donde hay sembradas malas cosas. Hay buenos hijos, los hijos del reino, pero hay también malos hijos que son hijos del maligno. Todo eso es parte del reino de los cielos. Y tú dirás, ¿cómo va a ser? Bueno, sí, así es como ha dicho Jesús. Es más, lo designó y le dijo, dejadla crecer juntamente. Yo voy a decir a mis ángeles, que son los segadores, recoged primero la cizaña en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea que los hijos del maligno van a estar aquí hasta el último día, mi brother. No importa lo que tú hagas, la palabra de Dios dice aquí que ellos van a estar presentes, van a estar metidos. ¿Y qué pasa? La cizaña es una planta de tallo ramoso parecido al trigo, pero sus granos son negros y contienen un principio tóxico. Esa es la definición. No es un veneno, es una plaga. En términos de agricultura es una plaga, pero en el término espiritual, el término tóxico quiere decir que tu fe te la quiere, esa gente quiere o tienen su fe envenenada. Son tóxicos.
Entonces, en el reino de los cielos hay gente que tienen una sana doctrina, gloria a Dios, aleluya, y hay otros que tienen una doctrina tóxica. Ahora, wow, ¿cómo vamos a hacer? Porque a mí me gustaría que el Señor recogiera a los tóxicos para quedarnos, pero no, Él dice que los dos van a ir juntos. Hay un propósito en estas cosas. ¿Por qué el Señor lo dice? Dice que en Hechos capítulo 11, y aquí vamos a ver algo, versículo 19, los esparcidos, después del asunto de Esteban, que vino la persecución, mataron a Esteban y todo el mundo salió huyendo de Jerusalén. Los esparcidos de la persecución, no hablando a nadie, sino a... Wow, espérate, que es que aquí esta cuestión, voy a achicarla aquí. Ok. No hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado de que en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que ya van más o menos 10 años desde que cayó el Espíritu Santo sobre los creyentes en Jerusalén, resulta que estos manes no habrían predicado sino entre ellos mismos y entre los judíos? Y mi opinión era que ya el Espíritu Santo estaba harto de esa situación y decidió enviarles una persecución. Sin embargo, los que salieron, porque los discípulos estaban en Jerusalén y no querían salir. ¿Se acuerdan que yo les comenté que era un asunto de dinero lo que estaba pasando ahí? Porque antes era el diezmo que llevaban al templo, pero ahora era el 100%, no era el 10%. Entonces ese botín se puso grande, más grande, y los apóstoles se quedaron. Pero en el versículo 19 dice que los que fueron esparcidos, pero la Biblia dice que los apóstoles se quedaron. El versículo 20 dice que los que fueron esparcidos, pues, hablaron también a los griegos. Pero los griegos, cuando buscas el significado de esta palabra griego, es la palabra helenistes. Y en esos helenistes son judíos nacidos en el extranjero y que hablaban griego. O sea que esta palabra de griego no era el griego de Grecia, era el judío nacido en Grecia que hablaba griego. Y a ellos se le anunciaba el evangelio del Señor. Y aquí es donde está algo que, a pesar de la persecución, no querían hablarle a otros que no fueran judíos. En el versículo 25 nos habla de cómo Bernabé fue a buscar a Pablo a Tarso, que era la ciudad donde vivía Pablo. Ya Pablo había sido, capítulo 10, ¿te acuerdas? Hablamos de que ya el Espíritu Santo estaba harto de la situación y convirtió a Pablo. Pablo, que era un erudito de la ley, lo convirtió y le abrió los ojos. Por eso es que los ojos le quedaban unas camas en los ojos, pero le abren los ojos a Pablo para que él vea cómo Jesús es la ley de Dios hecha, es decir, la palabra hecho hombre. ¿Okay? Entonces, y cómo Jesús cumplía con la ley y toda esta cuestión. Entonces, Pablo se convierte y Dios le revela muchas cosas a Pablo. Entonces, Bernabé, versículo 25 de Hechos 11, fue a buscar a Pablo a Tarso y lo trajo a Antioquía, que era donde estaban estos manes acá arriba. Entonces, se congregaron, dice allí, todo un año. Y a los discípulos en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Ahora, ¿por qué estoy dando todas estas vueltas antes de hablar del nuevo orden mundial? Porque resulta que en Antioquía había un avivamiento, por decirlo así. Y esto causó en Jerusalén, hey, ¿qué está pasando en Antioquía, brother? Dice que Saulo, que ahora le dicen Pablo, es el que está predicando y la iglesia está creciendo allá. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces mandaron a Pedro de espía, porque no era otra cosa sino un espía, para que fuese a averiguar qué era lo que estaba pasando allá en Antioquía. Pero te acuerdas que en Hechos 10, capítulo 28, echando para atrás otro poquito, cuando Pedro llega a casa de Cornelio,
él declara, ya le habían bajado el lienzo famoso. Yo estoy saltando esto porque esto es comida vieja ya, lo que le bajan el lienzo y mata y come y le dicen no digas impuro lo que Dios ha declarado limpio y todas estas cosas. Sino que el lienzo le bajan a Pedro el lienzo 3 veces y en las 3 veces el tipo dijo que no iba a comer esos alimentos impuros. Mira la osadía de Pedro. A Pedro, sin embargo, Jesús le había dado las llaves del reino. ¿Se acuerda cuando quién dice a la gente que soy yo? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón Barjona, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que todo lo que agarres todo lo que amarres en la tierra será amarrado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos y tú vas a hacer una piedra y yo voy a construir con esta piedra, voy a construir mi iglesia. Todas estas cosas están allá atrás. Pero este Pedro es el que dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Aquí hay una tradición que es más poderosa que los milagros y la resurrección de Cristo. Porque ellos no hacían, por esta tradición del judaísmo, ellos no querían hablarle de la forma que fueron enviados en Mateo 28, cuando Jesús les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el Todopoderoso, brother. Esta tradición conmigo no puede. Yo estoy por encima de lo que ustedes consideran grande en la ley, estas tradiciones y todas estas cochinadas. Yo soy el que mando. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero en el versículo anterior decía, pero algunos dudaban. ¿Qué dudaban? ¿De que hubiese resucitado? No, bueno, parte sí, pero ya se acuerda, allá en Marcos, Jesús dice, mete el dedo aquí en la llaga de mi mano derecha, aquí en el costado, y entonces Tomás dice, mi Señor y mi Dios. ¿Pero qué cosa? Mi Señor, que es el Señor, y mi Dios, que es más arriba todavía. ¿Ok? Entonces, aquí es donde estos tipos que están con Jesús ahora en Mateo 28, que prácticamente son los mismos, porque en Marcos dice también que algunos dudaban y él les reprendió su incredulidad. Parte de la incredulidad era de la resurrección, pero parte de la incredulidad también esto de que había que ir a hablarle a gente que no son judíos. Y esto es bien fuerte, esta tradición es bien fuerte porque aún ha llegado hasta nuestros días y está muy involucrada en este asunto del nuevo orden mundial, como vamos a ver. Ahora, dice que algunos dudaban en Mateo, en el mandato que Jesús les dio. ¿Dudaban de qué? De que no podían, iban a sacar la plata para ir para India, para ir para América, para ir para todos estos lados. No. Yo pienso que ellos dudaban de lo que Jesús dijo, yo soy el jefe aquí. Toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Y esto es un problema aún en la iglesia hoy en día y en las denominaciones cristianas, porque no le dan a Jesús la credibilidad que debe ser. Y el nuevo orden mundial está muy involucrado en esta situación. Entonces, vamos a seguir. Esto resulta que mandan a Pedro para ver qué es lo que está pasando allá en Antioquía. Y viene en Hechos 15, del 19 al 29, es el primer concilio de la iglesia, que es el concilio de Jerusalén, en el año 50 más o menos. Y el tema del concilio en Jerusalén fue, ¿hay que circuncidarse? ¿Sí o no? ¿Y quiénes son estos manes que dicen los judaizantes, que dicen que está bien, pero que los gentiles, la gente que no son judíos, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro? O sea, aplicarle los conceptos de la ley de Moisés. Ahora, el resultado de ese concilio fue en Hechos 15, versículo 28, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, que bien. Ya tú no oyes que nos ha parecido bien a nosotros, pero ¿y qué tal el Espíritu Santo? ¿Está de acuerdo con nosotros? Pero ahí estos afirman, el Espíritu Santo y nosotros estamos de acuerdo y vamos a no imponer cargas ninguna más que estas que son necesarias. Que abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadla bien.
vaya adelante y que les vaya bien, mi brother. No tiene que usar talit, no tiene que usar kippah, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro, no tiene que hablar hebreo, no, tú puedes hablar griego allá. Porque lo que nosotros queremos que tú hagas es que no hagan ciertas prácticas de los paganos, como este asunto de la idolatría, de la sangre, porque en la sangre está la vida del ser, y de ahogado. Esto que le agarran las gallinas, las viejas agarran la gallina y le tuercen el pescuezo, chaca, 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 chaca. Yo veía eso cuando estaba chiquito y yo, ay, Dios mío, pobre gallina. Y esa tipa, eso es lo que nos vamos a comer hoy, no sea bruto. Entonces, pero mira, esa y de fornicación, que es algo que infecta a la iglesia. Porque hay gente que piensan que por su fe van a ser salvados y que están por encima de la ley y que pueden hacer con las viudas o la viuda puede hacer con el pastor o el pastor puede hacer con las muchachas lo que a ellos les da la gana. Y eso no es así. De las cuales cosas, si os guardaréis, haréis bien. Pásenla bien, muchachos. Vayan adelante, vayan a predicar. 300 años, hubo otras reuniones, pero 325 años más tarde viene un primer concilio de las iglesias en Nicea. Ahora, Nicea es una ciudad y esta fue convocado por el emperador Constantino, que conocemos mucho en la jerga evangélica por lo que él ha hecho, lo malo que ha hecho, y está bien que conozcamos eso. Pero mira, esto fue en Nicea, esto no es en Roma. Nicea es una ciudad allá en Turquía, al norte de Turquía, cerca de Estambul, que se llamaba Constantinopla, que era la ciudad donde estaba este socio. ¿Okay? Él se salió de Roma, porque en Roma había mucho problema, el imperio estaba cayendo, y él se viene acá y establece una ciudad que se llama Constantinopla, que hoy se conoce como Estambul, que ha sido capital de todos los reinos y todas las cosas que han pasado por ahí hasta nuestros días, y todavía sigue de pie esta ciudad. Entonces, en esa convocatoria que hizo Constantino, mira las cosas que se... Bueno, estamos hablando del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no tiene nada de nuevo. El nuevo orden mundial comenzó por allá lejísimo. Mira, es una de las cosas que es el tema que se llama arreanismo. Un tipo que se llamaba Arreo, de Alejandría, que es en Egipto, dice que Jesucristo no es Dios, que es un ser creado. Esa es la primera problema que se encuentra el grupo de iglesias de allá. No tiene nada que ver con Roma. Está hablando de Turquía, del lado de Grecia, del sur de Rusia, de Asiria, de todos estos lugares allá. Esto dice que es... Pero, bueno, vamos a seguir aquí rapidito. La otra cosa que consideraron allá es el cisma. Cisma es una división melesiano. Melesio de Licópolis, que también es necesario, era un tipo que se salía de su jurisdicción, por decirlo así, y comenzó a asignar obispos y a asignar sacerdotes y a asignar... El tipo era uno de esos locos que andaba por ahí predicando y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. Entonces, los pastores, ven acá, ¿tú qué haces aquí en mi territorio, brother? Tú no, esto es mío, este es mi reino aquí. Y tú no vas a venir a molestar aquí. Entonces, fueron al emperador a decirle, ay, ven acá, este man anda por aquí saltando por todos lados, esto qué, hombre, aquí hay que poner orden. Aquí nadie se mete en mi reino. Bueno, eso parece que no es muy viejo. Eso lo estamos oyendo hoy en día. Cuando alguien viene a la iglesia a que yo quiero predicar. No, brother. Tú vas a predicar a mí. Yo tengo que aprobarte a ti para que tú vengas a predicar. Porque yo tengo que cuidar mis ovejas. Dios me ha entregado esto. Es este mismo espíritu de Melesio. Este grupo, más tarde, se unieron a estos manes acá de arreísmo, unos años más tarde. Y ya se rebelaron todos entonces. Pero lo peor que pudo hacer este Constantino fue esto que se llama la separación de las Pascuas. Acuérdate que Jesús está sembrando a sus hijos en un mundo y que el enemigo viene detrás en la noche a sembrar a sus hijos. Así como este man Constantino, así como estos son hijos del maligno.
como Arreo, el Melesio, Melesio también, gente que ha hecho unas marcas horribles en la historia de la relación del hombre con Dios. Pero este socio viene a separar las Pascuas. Y esto es un problema que nos afecta hoy en día. Mira lo que pasó aquí. Aquí dijeron, bueno, estamos hablando ya, ¿cuántos años? 325 años después de Pentecostés. O más o menos por ahí. Más, 350 años. Dice, mira, resulta que esta celebración de la Pascua, vamos a hacer una Pascua para los judíos y vamos a hacer otra Pascua para nosotros acá, para las iglesias acá. O lo que se convirtió más tarde en la Pascua católica. Pero esta Pascua, que en la Biblia es la salida del pueblo, la celebración del pueblo de Egipto. ¿Y qué pasó en la Pascua? ¿Qué pasó ese día? Ese día dice, yo pasaré, si la sangre está en el dintel de la puerta, yo pasaré sobre esa casa, el ángel de la muerte va a pasar, te va a asaltar y no va a matar al primogénito de esa casa. La Pascua viene de la palabra pesha en el judío, en el hebreo, que quiere decir salto. Pero ¿qué hizo Constantino y compañía en su término católico? Que la Pascua no va a ser el día que Dios dio el salto sobre la casa del primogénito cuando venía saliendo de Egipto. No, vamos a cambiar esto mejor al día de la resurrección de Cristo. Y entonces se conoce como Domingo de Pascua. Pero el día de la Pascua, que es el día que se sentaron a celebrar la Santa Cena, porque ese era el día de la celebración de la Pascua donde había que matar al cordero, ¿ok? Que ese día, en ese momento, se convirtió en la muerte del Cordero de Dios, que era Jesús, el que estaba sentado con ellos ahí. Esa noche dejó de ser noche esa Pascua y se convirtió en un domingo de celebración. Y eso es lo que nos ha llegado a nosotros. Y ese domingo de Pascua, como era la resurrección del Señor, era una nueva vida, era un símbolo de live forever o de vivir eternamente, un símbolo de fertilidad. El huevo, pues, el conejo de Easter, el conejo de Pascua, esto yo no sé qué tiene que ver. Bueno, el conejo también es sumamente fértil porque Ya le acabo de mandar a Lupe. Ok, regresamos, gloria a Dios, aleluya. Comparto la página. Pantalla. Wow, ¿dónde estoy? Ok, regresamos a la página. ¿Todo el mundo ahí? Sí, gloria a Dios. Ok, entonces, yo quiero compartir, porque mira, esto es un enredo tan grande. Quiero compartir algo con ustedes. Así me da un minuto para refrescar la garganta. Escuchen esto.
Aló, bendiciones, buenas tardes, bendiciones. Ya terminaron. Ya todo el mundo en silencio. Hola, pastor. No, estamos aquí en una transición técnica. Ah, ok. Ya estamos aquí en la casa, gracias a Dios. Gloria a Dios, pastor. Ya ahora terminado el pastor Quique, ¿no? Ok. No, no ha terminado. ¿Pastor Alexander Meliño está conectado? No, creo que no está. Está conectado, pero no tiene el volumen de la canción que está poniendo, se escucha muy bajita. ¿Quién? Alexander. No. No, él está creyendo que estamos escuchando la música que él está poniendo ahí de la Vía Dolorosa. Yo la estoy escuchando, pero muy bajita. El pastor Quique en este momento ha puesto una melodía, pero no se puede escuchar. ¿Hay algún problema técnico en su computador que no logra, muy fuerte aquí. no logra tener el volumen acá? Y ya faltan 10 para las 5 de la tarde. Ninguno de los dos contesta el teléfono, ni Lupe ni uno. De Colombia, ¿quién está?